Y damos comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este primer domingo del Cuaresma, San Mateo 4, 1 al 11. Bueno, lo voy a leer, si cualquier cosa me ayudan porque no estoy viendo nada. Voy a necesitar nuevos lentes. La lectura de hoy se encuentra en la página 1417, para los que la quieren seguir en la Biblia. 1417 es Mateo 4, versículos del 1 al 2, al 11 inclusive. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tú no tropieces con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo: Te daré todo esto si te postrás para adorarme. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Primer domingo de Cuaresma y nuestro texto de apertura de estas semanas previas a la Semana Santa y la Pascua, texto conocido de pronto, el de las tentaciones del desierto, en la versión de Mateo. Y bueno, hay un montón de elementos y está de pronto esto de abrir la Cuaresma en este caminar del camino de la Pascua con este texto es interesante. Por supuesto que nos falta un poquito de entorno, porque bueno, es como que cae de golpe así la apertura con esto y ya está. Pero siéntete. El texto anterior, lo que hubiésemos leído antes, hubiese sido el texto del bautismo de Jesús. Entonces hay una conexión en el texto de hoy de las tentaciones con el texto del bautismo. La conexión que hace el texto es como comienza nuestro texto de hoy. Entonces, dice, esto es una forma común de conectarse entre el texto bíblico, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. O sea, esta introducción es la conexión con el bautismo. Y esto entonces entra en un territorio que posiblemente para nosotras hoy en día, que vemos el mundo de manera un poquito distinta que en la época, si han pasado algunos años, la forma que organizamos nuestro pensamiento es un poco diferente. Bueno, y en la época hay que ver si el pensamiento era tan hegemónico y fijo como a veces se dice. Probablemente había más variedades.
Inclusive el texto viene agrupando ideas que si uno navega hacia el texto del Primer Testamento, Antiguo Testamento, uno podría encontrar que el personaje, figura del demonio, diablo, tentador, Satán, que aquí aparece como todo medio mezclado. Son figuras diferentes. Pero bueno, finalmente también, con el paso del tiempo, también esas figuras desaparecen y todo termina yéndose por algún tipo de drenaje y sale una cosa media producto de licuadora, ¿no? Donde está todo mezclado. Porque la figura de Satán, la figura antigua, es la del fiscal que acusa. No es la figura de los, entre comillas, lo demoníaco. No es lo mismo. Pero se ve que esto va entrando, más las otras tradiciones, no hay nada puro, ¿no? Sí. Va entrando en una especie de embudo donde todo termina junto. Probablemente si fuésemos al texto bíblico, en el griego, en lugar de demonios, dice diabolos, diablo, que bueno, estas traducciones lo que también intentan hacer, y está bien, esta es la traducción de Leborati Truso, la traducción argentina, muy buena, donde también a veces se trata de utilizar otra traducción a fin de salir de los lugares que ya tenemos armados en la cabeza. Es decir, a veces se pierde un poquito de literalidad, pero lo que intenta la gente que hace la traducción es decir, bueno, movernos un poquito de donde estamos. Bueno, claro, cuando volvemos y a formas más literales, diablos también se puede traducir. Nosotros cuando encontramos esa palabra, que en realidad en el texto griego no es una figura tan marcada, significa desparramador. El que separa, el que quiebra, el que separa, el que desarma, el que coloca entre trabas, problemas, o sea, el que rompe la unidad, o sea, esa es la figura. Por eso, en viejos textos, bueno, Cristo es nuestro símbolos, porque lo opuesto al diabolos es el símbolos, es lo que libera y une. Entonces, bueno, eso está atrás de estos textos. Entonces, claro, cuando entramos a las tentaciones, Mateo, Marcos, Lucas las tienen, Marcos muy cortito, es un relato muy breve, Lucas y Mateo sí hacen una descripción un poco más amplia. En el fondo, lo que está haciendo también es ponernos frente al propio caminar de Jesús. Entonces la Cuaresma está bien iniciarla con este texto, porque la vida de Jesús, su predicación, sus acciones, lo que celebramos como muerte y resurrección, es decir, está puesto en contrapartida con este texto de hoy. Es lo opuesto. En realidad de tentaciones así bien específicas en el texto bíblico en general, o sea, hay cosas más chiquitas, pero así como núcleos grandes solo hay dos. La del Edén y esta. Entonces uno dice, bueno, también esto en un texto que tiene un par de páginas, si solo están estas dos como grandes modelos, uno dice, bueno, es muy probable que tengan alguna relación de oposición, ¿no? Es decir, ante lo primero está la contrapartida. Lo que tienen de interesante las tentaciones es que, bueno, en primer lugar esto de que el espíritu, y se traduce acá con mayúscula, no es un espíritu, sino él, así que se asume que es el mismo espíritu del bautismo, para seguir la lectura del texto, es quien lo lleva a Jesús al desierto. Y claro, lo que decíamos al comienzo, por ahí nuestras imágenes de hoy son un poco distintas, ¿no? La tentación a veces la vemos como una elección, en nuestro modo de pensar más de hoy. Es más, no solo de hoy, hay un viejo himno en el himnario rojo, tentado no ceda, ceder es pecar, así del viejo pietismo
que la verdad que se aleja un poco y pierde el sentido más del texto bíblico, lo dramático del texto bíblico. Y es como que a veces perdemos esta dimensión de la mirada de fe más de la época y nos ponemos en un lugar más neutro, que después también uno sigue, esto no es de hoy, en los comienzos de la iglesia también, la Didaché dice que hay dos caminos, ¿no? Y esto está presente, también en el texto bíblico, ¿no? Esto está. Pero como que las tentaciones están más atrás, están en lo dramático. Bonhoeffer dice que en uno de sus textos, un librito chiquitito que se llama Tentación, dice, bueno, la tentación en el caso del ser humano, es decir, solo existe realmente, dice, donde hay inocencia. Por eso el jardín, dice, después ya no. Entonces, cuando contraponemos ese texto del Génesis, de lo humano primigenio, los comienzos y la tentación, entre comillas, se contrapone con este. Donde, si miramos también cosas que por ahí nos cuesta mirar, en el español, en nuestro castellano, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Usamos esa traducción. Si miramos el texto griego, tanto Mateo como Lucas, que son los señeros, no vamos a encontrar eso. No nos metas en tentación. Claro, no nos metas. En inglés dice, lead us not into temptation. En alemán, no nos guíes. ¿Cómo? No nos guíes en la tentación, no nos empujes. O sea, es fuertemente transitivo y bueno, yo creo que el español ahí, la que estamos usando, buscó así como ablandar eso de que Dios nos mete en la tentación. Es comprometedor. Claro. Sí. En el Padre Nuestro que usan en el norte del continente también usan otras palabras que acá. Ajá. No en este tema, por eso. Bueno, ahí hay todo un campo porque claro, la oración de Jesús es señera, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce y cómo se usa? Bueno, Lucas posiblemente, la versión lucana, que se aleja de la que más usamos, en lugar de decir, mas líbranos del mal, ese final que tenemos nosotros, con la doxología y todo, que se agrega porque tuyo es el reino, bueno, eso es la doxología final. Es decir, Lucas dice, y danos tu espíritu. Sí, o sea, como que en Lucas el tema de la tentación se va a contraponer al espíritu. Ahora, claro, esto nos lleva a problemas con el texto de hoy. Jesús en el desierto, tentado por el mal, Satán, estas figuras un poco mezcladas que encontramos aquí, y donde los tres puntos que va a tocar son que uno cuando los mira por separado dicen, bueno, al final tanto lío por un poco de pan. Después de 40 días, dice, 40 días con sus noches, posiblemente referencia al diluvio, una de las lecturas de la versión del diluvio, manda que estas piedras se conviertan en panes. Y uno dice, bueno, claro, y después de 40 días y 40 noches, como uno dice, bueno, no tiene derecho uno a un pancito, a un poquito de manteca, algo, claro. Claro, porque ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero... Ahora, claro, cuando colocamos esto dentro del recorrido, la relación de Jesús con el pan va a ser, y está en los 4 evangelios, la multiplicación de los panes. También están los peces, ¿no? Pero...
como sinónimo de alimento, sino como pan, pan. Claro, claro, y con una gran profundidad que tiene que ver con lo vital para la vida. Y que llena la vida, lo necesario. Porque, claro, eso se dio, esos relatos se dan en un entorno de enseñanza. La palabra y el pan, como que hay una unidad ahí. Cosa que aquí, ¿sí?, que renueva, que sostiene y que rompe con el modelo que propone aquí el personaje del diablo, del tentador, del demonio. Después aparece que es Satán, aunque uno dice a lo mejor esa tentación, a lo mejor no estaban todas unidas en la historia del texto y finalmente tanto Lucas como Mateo la junta, ¿no? Pero rompe con el modelo de arreglar lo mío y los demás que se arreglen. O sea, rompe con el individualismo. Es decir, el reino de Dios tiene que ver con el bienestar de la comunidad grande, que eso también implicará bienestar para mí. Entonces, claro, la multiplicación de los panes, según los distintos relatos, pone números muy altos. Si son históricos o no, no importa. La idea del número alto es decir, es importante, es mucho. Y bueno, y en esto se contrapone, porque finalmente hay un contrapunto de escritura, lo que está escrito. ¿Qué es lo único que tiene Jesús en este momento? Porque el Espíritu no lo está asistiendo, el Espíritu lo ha puesto en este problema. Y es también algo para la comunidad, es decir, lo único en ese punto es justamente la palabra. Y es donde se produce la tensión acá, porque el otro personaje, el personaje que desarma y todo, también es intérprete, exégeta y predicador. Esta cuestión que ya está en el otro texto de la tentación que trae el Génesis, ¿no? Es decir, el personaje que aparece no viene con acusaciones, nada, sino dirá, ¿habrán entendido bien? ¿Es cierto que Dios les ha dicho eso? ¿Están seguros que entendieron bien? Porque miren que esto podría... y acá ocurre algo similar. El pan. El siguiente, y claro, Mateo y Lucas tienen invertidos ahora el orden. La ciudad santa, la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús y su relación con el templo. Avalar toda la mecánica del templo, con todo lo que eso pueda significar, y los domingos que vienen nos van a dar. O la relación de Jesús con el templo va a ser echar a los mercaderes diciendo han convertido la casa de mi padre, casa de oración, en una cueva de ladrones. O sea, ¿cuál es la propuesta del tentador? Sumate y hace algo más todavía de lo que se está haciendo. Jesús va a ir por otro camino, va a ir... no sé si será el problema de fondo, si no puede animarse a decir eso, pero teniendo en cuenta que todo el sistema del templo tenía su origen en el cuidado de los fondos de aquellos que en una sociedad necesitaban, no es la mirada de hoy en día, aunque a veces parece que sí, de un tutelaje, ¿no? O sea, la viuda, los huérfanos no tenían derecho a administrar propiedad ni nada porque estaban en una escala por debajo, y si no había un varón marido o hermano que se hiciese cargo o algo, entonces en algún momento el templo cumple la función de decir, bueno, cuidar de esas propiedades y cuidar del sustento. Bueno, hay cuidado de los fariseos que se comen los campos de las viudas.
dice Jesús. Bueno, eso no lo puso en buena relación con el templo, no. Ahí posiblemente ha sido uno de los puntos más álgidos. Claro, ahí está, el plantarse y decir acá hay un problema de sistema de fondo. Bueno, eso genera pocos amigos. Y bueno, ahora como seguimos Mateo, vamos al lugar más alto, todos los reinos del mundo en su esplendor. El texto griego es muy bonito porque hasta hay una cierta rima, porque no muestra la miseria, muestra el esplendor. Entonces, acá está la trampa, ¿no? Los reinos del mundo en su esplendor en griego es como que más bien habría que darlo vuelta y decir, el esplendor en los reinos del mundo. Es decir, es una parte. El texto, la trampa que tiene es que en lo que dice el tentador, le dice, los reinos del mundo son esto. Y no, los reinos del mundo son la miseria de aquellos que Jesús se apiada porque los ve como ovejas sin pastor. Seguimos leyendo el texto bíblico, ¿no? Y las enseñanzas, y ahí será el pan. Entonces, las tentaciones, que en realidad son una sola, en el fondo, tienen que ver con decir, bueno, si Dios tiene un proyecto de reino, se puede acomodar al sistema, para tomar esa imagen. Se puede acomodar una fe de la cultura. Y bueno, las cosas sí, son un poco mejores, un poco peores, y fabricamos entonces una religiosidad, una aproximación que en realidad no molesta. Decía el padre Alejandro Mayol, qué lindo mi Dios de bolsillo. Decía, hay un canto del padre Alejandro de uno de sus viejos discos. O sea, cuando uno se vuelve viejo se acuerda de los long play, que ya no eran de pasta, pero bueno, el 33 un tercio. Qué lindo mi Dios de bolsillo, qué obediente y también educado, decía Alejandro Mayol. Si no cuestiona nada, simplemente dice, bueno, ya va a pasar. Es decir, el problema de las tentaciones es que Jesús se pone en una posición de transformador de la cultura, no una fe de la cultura. Y transformador de la cultura desde adentro y desde abajo, cosa que va, o sea, nuestra lectura de hoy, bueno, el pan es un arreglito de Jesús, sería la propuesta, ¿no? Un arreglito, vamos a un arreglito, y las otras dos son desde los lugares de poder, dentro del esquema mismo del poder existente. Y mal traducido a veces, y para que no se haga demasiado largo, porque esto es el caminar ahora de estas 4 semanas, lo que vamos a encontrar es hacia el final, en la Semana Santa, mi reino no le pertenece a este mundo, que es una mejor traducción que mi reino no es de este mundo, porque entonces ahí se tiende a ir para otro lado. La traducción más literal, mi reino no está sometido a este mundo. La tensión entre las tentaciones con las que abrimos y el Viernes Santo, el jueves, viernes, donde, jueves en realidad es el texto, encontramos esta tensión. Que el Señor nos acompañe, que nos dé su espíritu, que no nos meta en estos caminos porque nosotros y nosotras no tenemos ninguna capacidad para salirnos de esto, solo a través del regalo de la fe en Jesucristo que nos ha sido dado gratuitamente. Que así sea. Amén. Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya ha madurado
es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la presión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad. Hoy el mundo te reclama, ven Señor